Bienvenido al curso de Implementa Sistemas Automatizados. Trabajaremos con el tema 2, tipos de sistemas de control. Introducción. Un sistema automático de control es un conjunto de elementos físicos relacionados entre sí, de tal forma que son capaces de gobernar su actuación por sí mismos, sin necesidad de la intervención de agentes externos, incluido el factor humano, anulando los posibles errores que pueden surgir a lo largo de su funcionamiento debido a perturbaciones no previstas. Cualquier sistema automático está construido por un sistema físico que realiza la acción, parte actuadora, y un sistema de mando, parte controladora, que generan las órdenes precisas para que se ejecuten las acciones. Para comprender la fase de un sistema de regulación y control, vamos a considerar cómo actúa un tirador de precisión. En el inicio del proceso, el tirador apunta sobre la diana y dispara. Si el impacto ha resultado bajo, en un próximo intento corregirá la posición del arma levantándola. Por el contrario, si el proyectil va alto, en la siguiente oportunidad volverá a corregir su posición, bajándolo ligeramente. El proceso continuará así sucesivamente hasta que consiga el resultado deseado, que es impactar en la diana. Este ejemplo, el tirador será el elemento de mando, da las órdenes de subir o bajar el arma, y su brazo será el actuador. El proceso descrito se basa en el método de prueba y error. En los sistemas de regulación y control automáticos se sustituye el componente humano por un mecanismo, circuito eléctrico, electrónico o un ordenador. En este caso, el sistema de control sería automático. Un ejemplo de estos sistemas es el control de temperatura de una sala, empleando un termostato. En este caso, se programa una temperatura de referencia considerada confortable. Cuando la temperatura de la sala sea inferior a la programada, se dará la orden de producir calor, con lo que la temperatura ascenderá hasta el valor programado. Cuando se alcanza esta temperatura, la calefacción se desconecta automáticamente. Necesidad y aplicaciones de los sistemas automáticos de control. La implantación y el desarrollo de los sistemas de regulación están presentes en infinidad de sectores, en el ámbito doméstico, en los procesos industriales, en el desarrollo tecnológico y científicos, provocando avances significativos en todos los campos. En la producción industrial, su utilización permite aumentar la calidad y la cantidad del producto fabricado, mejorar los sistemas de seguridad del proceso industrial, ejecutar operaciones cuya realización sería impensable con la única participación del hombre, reducir enormemente los costos productivos. Dentro de los avances científicos que el uso de estos sistemas han posibilitado, tenemos un ejemplo claro en el desarrollo del campo de las misiones espaciales, que son realizadas de modo automático y en los que la presencia humana es anecdótica. En el desarrollo tecnológico abarca desde el control de robots como la regulación centralizada del tráfico en un aeropuerto, sistemas de ayuda al conductor de un vehículo. En el ámbito doméstico, todo lo que tiene que ver con la domótica que provoca una habitabilidad más confortable. Conceptos. A lo largo de este curso utilizaremos una serie de conceptos que es necesario conocer. Aquí se muestran algunos de ellos. Pongan mucha atención. Variable del sistema. Entrada. Salida. Perturbación. Planta. Sistema. Entrada de mando. Señal de referencia.
señal de error, señal activa, unidad de control, unidad de retroalimentación, transductor. Dependiendo de la naturaleza de los procesos, los sistemas de control pueden ser sistemas naturales, por ejemplo, control de la temperatura del cuerpo humano por medio de la transpiración. La entrada del sistema es la temperatura habitual de la piel y la salida su temperatura actual. Si existe una señal de error, se pone en funcionamiento el proceso de activar la sudoración. ¿Para qué? Por evaporación. Se produzca un enfriamiento de la piel. Cuando comienza a descender la temperatura, la señal de error se atenúa, lo que provoca la disminución de la secreción del sudor. Sistemas realizados por el hombre. Por ejemplo, el control de la temperatura de una habitación por medio de un termostato. La entrada del sistema es la temperatura de referencia considerada confortable que se introduce en el termostato comparador. La salida del sistema es la temperatura de una habitación. Si en la salida del comparador se tiene una señal de error, esta activará los dispositivos pertinentes para poner en funcionamiento los medios adecuados para corregir ese error, que continuarán actuando mientras persista la señal de error. Sistemas mixtos. Es el caso de control de la dirección de un automóvil. La entrada sería la dirección de la carretera y la salida la dirección del automóvil. Por medio del cerebro, los ojos, las manos y también el vehículo, el conductor gobierna y corrige la salida para ajustarlas a la entrada. Tipos de señales. La comprensión de los sistemas de control hace necesaria la introducción de una nueva definición, el concepto de señal. Señal es la variación en el tiempo de una magnitud física que permite transmitir información. Las señales pueden ser de dos tipos, analógicas y digitales. Les comparto un código en QR para que se informen más acerca de estos términos, ya que son conceptos que ustedes ya deben de conocer en el segundo semestre y tercer semestre. Estuvieron trabajando con esos conceptos, electrónica analógica, electrónica digital. Pueden consultarlo escaneando el código QR. Ahora bien, cualquier sistema de regulación y control basado en un microprocesador va a ser incapaz de interpretar señales análogas, ya que solo utiliza señales digitales. Tengan cuidado porque ustedes ya estuvieron trabajando el semestre anterior con la plataforma de Raspberry Pi, la cual utiliza un microprocesador en su tarjeta. Entonces, este tipo de tecnología no cuenta con señales análogas. Para eso se tendría que utilizar un convertidor análogo digital, un DAC, ¿sí? Entonces también les dejo un link para que ustedes escaneen el QR y recuerden la teoría referente a los convertidores análogos digitales. Diagramas de bloques. Los sistemas de control van a estar formados por un conjunto de elementos interrelacionados capaces de realizar una operación predeterminada. La representación de estos sistemas se realiza por medio de los llamados diagramas de bloques. Los diagramas de bloques están formados por cajas negras que contienen el nombre, la descripción del elemento o la operación matemática que se ejecuta sobre la entrada para obtener la salida. Este sistema ofrece una representación simplificada de las relaciones entre la entrada y la salida de los sistemas físicos. El diagrama de bloques más sencillo es el bloque simple, que consta de una sola entrada y de una sola salida. Pueden observarlo en la imagen.
Cada bloque es una representación gráfica de la relación causa-efecto. Existen entre la entrada y la salida de un sistema físico. La relación entre los distintos bloques que constituyen un sistema se representa mediante flechas que indican el sentido del flujo de la información. Estos diagramas permiten efectuar operaciones de adición y sustracción, representadas mediante un círculo cuya salida es la suma algebraica de las entradas teniendo en cuenta sus signos correspondientes. La relación entrada-salida y la entrada es la representada en la siguiente figura. De forma similar es posible indicar la amplificación de una señal. Observen los siguientes bloques. Caso de estudio. Expliquen cómo funciona un tostador de pan desde el punto de vista de un sistema de control y dibujen su diagrama de bloques. Respuesta. Es un sistema en bucle abierto, es decir, lazo abierto, controlado por medio de un elemento que controla el tiempo del funcionamiento. Es posible modificar la cantidad de calor aportada por una resistencia eléctrica, según se va actuando sobre la ruleta selectora o sobre el selector, que varía el tiempo del funcionamiento del elemento de la temperatura. El individuo que realiza la acción selecciona la posición del selector según su deseo o experiencia. Estos sistemas de lazo abierto no son capaces de adaptarse a las posibles modificaciones de las condiciones del proceso, ni las posibles perturbaciones externas que puedan presentar. Observen el diagrama a bloques de este caso de estudio. Tipos de sistemas de control. Los sistemas de regulación y control se clasifican en dos tipos: sistemas de control de lazo abierto y sistemas de control en lazo cerrado. Veamos a cada uno de ellos por separado. En el sistema de control de lazo abierto, en ellos la señal de salida no influye sobre la señal de entrada. La exactitud de estos sistemas depende de su programación previa. Es preciso prever las relaciones que deben darse entre los diferentes componentes del sistema, a fin de tratar de conseguir que la salida alcance el valor deseado con la exactitud prevista. El diagrama de bloques de un sistema de lazo abierto es el siguiente. Estos sistemas se controlan directamente o por medio de un transductor y un actuador. En este segundo caso, el diagrama de bloques típico sería el siguiente. La función del transductor es modificar o adaptar la señal de entrada para que pueda ser procesada convenientemente por los elementos que constituyen el sistema de control. Un ejemplo de este tipo de sistemas es el proceso de lavado, realizado por una lavadora automática. La señal de salida, lo que es la blancura de ropa, no influye en la entrada. La temperatura del agua sí incluye. El proceso de prelavado y lavado tienen una trascendencia importante si está bien programada. Cada proceso tendrá la duración adecuada para conseguir alcanzar el objetivo final, que será obtener la limpieza prevista. Otro ejemplo del sistema de lazo abierto sería el alumbrado público, controlado por interruptor de horario. El encendido o apagado no depende de la luz presente, sino de los tiempos prefijados de antemano por el interruptor. Una característica importante de los sistemas de lazo abierto es que dependen de la variable tiempo y la salida es independiente de la entrada. Los sistemas de lazo abierto tienen el inconveniente de ser muy sensibles a las perturbaciones. Así, por ejemplo, en una sala cuya temperatura se controle mediante un sistema de lazo abierto, si las circunstancias se quedan en alguna ventana abierta, que sería la perturbación, el sistema no sería capaz de adaptarse a esta nueva situación y no se alcanzaría la temperatura deseada. Sistemas de control en lazo cerrado.
En ellos la señal de salida influye en la entrada. Esto se consigue mediante un proceso de realimentación o también llamado retroalimentación o feedback. La realimentación es la propiedad de un sistema de lazo cerrado, por la cual la salida o cualquier otra variable controlada es comparada con la entrada del sistema, de forma que el proceso de control depende de ambas. En estos sistemas, un transductor mide en cada instante el valor de la señal de salida y proporciona un valor proporcional a dicha señal. Este valor relacionado con la señal de salida se realimenta al sistema, de forma que ésta influye directamente sobre el proceso de control. El diagrama de bloques correspondiente a un sistema de control en lazo cerrado es el siguiente. En él, la salida es realimentada hacia la entrada. Ambas se comparan y la diferencia que existe entre la entrada, que es la señal de referencia o consigna, señal de mando, y el valor de salida, señal realimentada, es la señal de error. Si la señal de error fuese nula, entonces la salida tendría exactamente el valor previsto. De no ser nula, esta ataca al controlador o regulador, donde es convenientemente amplificada si fuera necesario, convirtiéndose en la señal activa, capaz de activar al actuador para que la salida alcance el valor previsto. La señal de error o diferencia entre los valores de entrada y salida actúa sobre los elementos de control tratando de reducir el error a cero y llevar la salida a su valor correcto. Se intenta que el sistema siga siempre a la señal consigna. Un ejemplo de este tipo de control sería el sistema de control de temperatura de una habitación. El transductor sería un día, con el que seleccionamos el grado de calentamiento deseado. El actuador será una caldera y el captador sería un termómetro. Este último actúa como sensor midiendo la temperatura de la habitación para que pueda ser comparada con la referencia. Si la temperatura no fuese directamente comparable por medio de un transductor, se convertiría en otra magnitud más manipulable. El controlador es el componente que determina el comportamiento del sistema, por lo que debe diseñar con gran precisión. Es el cerebro del lazo de control. Mientras que la variable controlada tenga el valor previsto, el regulador no actuará sobre el actuador. En el momento que la variable de salida se aleja del prefijado, surge la señal de error, que ataca al regulador modificando su señal, ordenando al actuador que actúe sobre la planta o proceso, en el sentido de anular la señal de error. Un termostato realizaría esta función. Los sistemas de lazo cerrado son prácticamente insensibles a las perturbaciones, ya que cualquier modificación de las condiciones del sistema que afectan a la salida serán inmediatamente rectificadas por efecto de la realimentación, con lo que las perturbaciones se compensan y la salida resulta independientemente de estas. Los sistemas en lazo cerrado presentan las siguientes ventajas frente a los lazo abiertos: más exactos en la obtención de los valores requeridos para la variable controlada, menos sensibles a las perturbaciones, menos sensibles a cambios en las características de los componentes. Aunque tienen las siguientes desventajas: son significativamente más inestables, son más caros, al ser más complejos son más propensos a tener averías y presentan mayor dificultad en su mantenimiento. Caso de estudio: proponga un sistema de regulación que de forma automática encienda y apague el alumbrado público en función de la iluminación que existe. Dibujar el diagrama de bloques del sistema explicando la función de los elementos que lo constituye. Explicar si se trata de un control de lazo abierto o cerrado. Respuesta: el esquema del sistema podría ser como el propuesto en la siguiente figura. Su diagrama bloques sería el siguiente.
La señal de entrada será el valor que consigna el nivel de iluminación al que queremos que entre en funcionamiento el sistema de alumbrado y que seleccionaremos mediante un potenciómetro que podremos regular para poder seleccionar diversos valores de consigna. La señal de salida será la iluminación producida. El sensor que capta el nivel de iluminación será una resistencia especial, una LDR, que modifica el valor de la resistencia en función de la intensidad de la luz sobre ella. Ambas señales las llevaremos a un amplificador operacional. En él comparamos las señales en sus entradas. Si es mayor la señal de referencia, ofrecerá una señal de error que convenientemente amplificada por un transistor o, como en este caso, por un relé o contactor, actuará sobre el encendido del alumbrado público. Se trata de un sistema de control de lazo cerrado, ya que continuamente está comparando la iluminación ambiental con la señal consigna. Muy bien, recapitulando, a través de este curso conocimos los sistemas automáticos, que son capaces de controlar gran parte de las instalaciones, máquinas y sistemas que nos rodean. Pero también es importante que sepan que, aparte de los conceptos, los tipos de señales, los diagramas a bloques y los tipos de sistemas de control, hay temas que ya tienen que ver con la parte de la ingeniería, es decir, requieren de un análisis más preciso. Tales son como los temas de funciones de transferencia, operaciones básicas con diagramas de bloques y simplificación de diagramas de bloques. Bueno, llegamos a la actividad 1.2, mapa conceptual. Les voy a pedir que realicen uno o dos mapas conceptuales que sean significativos para ustedes con respecto al tema abordado, tipos de sistemas de control. Por su atención, muchas gracias.